Hola, soy Luciano. Enseguida van a conocer a mi amigo Alexis, con el cual hoy vamos a hablar sobre una autora contemporánea que es Nona Fernández y su obra literaria La Dimensión Desconocida. Primeramente quiero contarles por qué elegimos justamente La Dimensión Desconocida y no otra obra de Nona como por ejemplo Mapuche, que es un muy lindo texto también. Bueno, La Dimensión Desconocida más que nada por el título. Nosotros nos preguntamos a qué le llamará La Dimensión Desconocida. Entonces fui investigando un poco y encontramos que el libro se remonta a la época de la dictadura chilena. ¿Qué sucedió? Estaba Nora en el edificio de la revista Cauce y un día entra un hombre y dice: necesito hablar, necesito a una periodista para hablar ahora, necesito contar las cosas que hice, las cosas que están pasando y las que van a seguir pasando. Y bueno, empieza a narrarles historias, casos fuertes de asesinatos, secuestros, casos de violencia. Justamente La Dimensión Desconocida hace referencia a ese lugar a donde no sabían dónde iban a parar las personas. Ese es el motivo por el que elegimos el libro y la pequeña introducción que les querías dar. Ahora lo dejo con mi compañero Alexis. Muy buenos días, soy Centurión Alexis y hoy hablaremos sobre el libro que leímos de Nona Fernández. Es un libro basado en la dictadura chilena. Se puede decir que es de ficción, pero hay cosas que no son de ficción. Así también es un libro muy sentimental, ya que cuenta muchos hechos sobre muertes y maltratos a muchas personas durante la dictadura. Contaré sobre el género, subgénero, la biografía de la escritora de este libro y las partes en un resumen sobre él. El género este es un género narrativo, ya que sus personajes transmiten un diálogo entre sí, entre ellos. Su subgénero se puede decir que es de oda, ya que es un tema muy interesante y muy serio durante la muerte de estas víctimas. Patricia Paola Fernández, o también conocida como Nona Fernández, quien tiene el mismo nombre de su madre, que era una mujer soltera. Nona era su única hija. Patricia Paola Fernández, Nona, quien así también firma mucho en sus libros, nació en el barrio Mata, donde ahí se crió y consiguió su primer trabajo, que era vendiendo ropa usada. Nona estaba inscrita con el mismo nombre que su mamá, Paola Fernández. Estudia en el Colegio Santa Cruz de Santiago de Chile y más tarde en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, donde ahí se conoce con su marido Marcelo Leonor, quien es escritor y director teatral. Nona fundó muchas campañas y así también fue elegida y ganó un premio por la mejor actriz del Centro Chileno Norteamericano de la Cultura. Su primer libro salió en el año 2000, se llamaba El Cielo, y 2 años más tarde salió su novela Mapuche. Debutó como dramaturga en los años 2012, en el año 2012. El libro se dividía en 4 partes. La primera, zona de ingreso; la segunda, zona de contacto; la tercera, zona de fantasma; y la zona de escape. Yo a continuación le contaré en una breve síntesis cada zona. Más tarde mi compañero le va a introducir bien sobre el texto. La primera, que era la zona de ingreso, Nona nos hace entender el libro. Quiere que nosotros tomemos las herramientas útiles para que podamos entender este libro de ficción. En la segunda, zona de contacto, relata muchas vidas y muchos hechos de muertes y maltrato de las personas durante la dictadura. En la zona de fantasma, donde Valenzuela trata de escapar del país, ya que siente que su vida está corriendo peligro, porque al contar esto todos lo conocen como un traicionero. La zona de escape, donde Nona Fernández relata la vida de su compañera que se conocieron en el liceo, González. Ella era hija de un hombre que estaba en un caso de
papá era el responsable de un caso de una muerte de un muchacho que estaba degollado. Alexis ya nos contó un poco más de la vida de Nona Fernández y a mí me queda para analizar la trama principal, la trama secundaria, los personajes y para finalizar voy a leer una cita textual. Bueno, la trama principal que tiene el libro en sí es lo que sería la dictadura militar de Chile al mando de Pinochet. Y esto nos cuenta Andrés Valenzuela claramente mientras va narrando las situaciones que él tuvo que llevar a cabo, que estas serían las tramas secundarias, los secuestros, violaciones de la libertad de las personas, los asesinatos. Cuando fui leyendo el libro encontré distintos personajes con los que me fui familiarizando, como por ejemplo primeramente aparece Nona en el edificio de la revista Cauce, luego aparece Valenzuela pidiendo la entrevista con la periodista, y la que le hace y la que relata ciertas citas del texto de lo que escribió que le fue narrando Valenzuela es Mónica González. Y luego hay dos personajes con los que profundicé mucho porque la historia me dolió, que acá tengo los nombres. Son José Barahona y Miguel Rodríguez. José Barahona era un hombre de familia que tenía ideas comunistas. Un día iba en transporte al trabajo con su familia y lo interceptan las fuerzas policiales y lo secuestran. Entonces me llevó a mí a pensar que qué feo sería estar con mi papá y que de la nada la policía se lo lleve y no saber nunca más de él. Por eso quise recalcar a este personaje. Y después Miguel Rodríguez, que es otro que como que representaba la astucia porque era un señor muy rápido, muy inteligente, que sabía lo que estaba pasando y que formó me encanta la historia porque formó una amistad con Valenzuela, que sería el guardia de él mientras estaba preso. Él se dio cuenta, a los 40 días se dio cuenta de dónde estaban todos los oficiales, las costumbres, los horarios, hasta que el superior de Valenzuela lo mandó a matar y él le dice, cuando le está vendando los ojos y lo lleva para el camión a donde llevaban a todos los prisioneros para después matarlos y hacerlos desaparecer, le dice que por fin iba a ser libre. Y él le dice, sí querido amigo, pero no la forma en que yo quiero. Y le deja su carnet, su foto de documento y su paquete de cigarrillos a Valenzuela. O sea, es decir, a mí la historia me conmovió. Y bueno, y la cita textual que quiero leer se encuentra al principio del libro y que me llamó mucho la atención porque en síntesis representa todo lo que sentía Valenzuela, ¿no? Dice, recuerdo las primeras marchas, la gente salía con carteles de sus familias desaparecidas. A veces pasaba entre esa gente y veía a esas señoras, a esos señores. Miraba las fotos que andaban trayendo y yo decía, ellos no saben, pero yo sí sé dónde está esa persona. Yo sé qué le pasó. Testimonio de Andrés Valenzuela. En una entrevista le preguntaron a Nona si a ella le dificultaba interpretar estas situaciones. Y ella dijo que no, porque justamente como ayer puse en el foro de lengua, un foro que tenemos en la aula virtual de Moody, había puesto que en el libro nos quiere hacer entender que el horror es una situación cotidiana, que se encuentra en cualquier lugar. Y eso es lo que Nona nos hace interpretar con el libro. A mi gusto, la trama del libro me encantó. La forma en que lo llevó a cabo la narración, no tanto. Sentí que hubo muchos conceptos ambiguos. El yo creía, el yo pensaba, el me imaginaba, como que le sacaba un poco de contexto al libro. Pero el tema me gustó. Gracias.